Y hoy finalmente se confirmó lo que habíamos anticipado la semana pasada. El gobierno anunció un aumento de tarifas muy fuerte del transporte que va a empezar a regir a partir del 8 de abril para el caso de colectivos y trenes, un aumento del 100% en ese caso. Y también va a empezar a regir, en todo caso a fines de mayo, porque hay que hacer audiencias públicas, un aumento del 66% en el caso de subte. Es decir, se vienen los aumentos, el tarifazo en el caso del transporte. Ya se había anunciado y empezó a pegar con toda magnitud en febrero y marzo el aumento de la luz y se viene, es inminente, otros aumentos de servicios públicos, como son los aumentos del agua entre 300 y 500%, aumento del gas en 250% en promedio, aumento también de teléfonos, del abono básico del 185%, es decir, todos los aumentos juntos. Y ahora vamos a discutir por qué Macri ha tomado la decisión de que sea todo junto, de una sola vez, una especie de shock tarifario con aumento de servicios públicos, que es cierto que estaban muy atrasados, pero que han tenido aumentos pero muy importantes. A ver, ahora vamos a entrar en la discusión, pero antes quiero hacer una reflexión respecto a esto, porque, a ver, hay una discusión o no respecto a qué hacer con los subsidios. Me parece que no, que era una discusión que ya estaba saldada. Si uno mira qué pasó con los subsidios económicos, es decir, los subsidios energéticos y al transporte en los últimos años, lo que ha habido es un descontrol total de subsidios económicos. A ver, no sé si tenemos el gráfico, pero uno ve que los subsidios totales el año pasado llegaron a más de 200.000 millones de pesos, es decir, se disparó la cuenta de subsidios en los últimos 6 o 7 años. Fíjense lo que eran los subsidios. Esto es energía para el tema de gas y electricidad fundamentalmente, y también transportes, trenes, colectivos y aerolíneas argentinas. La totalidad de subsidios en el 2008, en el 2007 eran 10.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos, y el último año fueron 200.000 millones de pesos. Cuando una cuenta en el Estado se multiplica por 20, se dispara, evidentemente hubo un descontrol total. De estos subsidios, una parte sustancial, la más importante, es la de los subsidios energéticos, que el año pasado llegaron a 138.000 millones de pesos. Fíjense, eran 6.000 millones de pesos en el 2007, se dispararon a 138.000 millones de pesos el año pasado. Los subsidios del transporte, que es lo que estamos discutiendo ahora, era una porción más chica. El año pasado fueron solo 51.000 millones de pesos, pero eran 3.000 millones de pesos en el 2007. Es decir, son cuentas que se han multiplicado por 15, por 20 veces en los últimos 8 años. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, por un lado, porque el gobierno anterior, Kirchner primero, Cristina después, no quisieron hacer aumentos graduales de tarifas, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires. En el resto del país sí aumentaron las tarifas de servicios públicos, luz, gas, el tema del transporte, pero en Capital y Gran Buenos Aires se concentró la mayoría de los subsidios. Y claramente esa cuenta en algún momento se hizo infinanciable. No hay forma de seguir financiando esa cuenta, que solo en el transporte, si bien se moderó cuando entra Randazzo al Ministerio del Transporte, pero igualmente siguió creciendo, son 50.000 millones de pesos el año pasado. Pero en el caso de la electricidad eran otros 140.000 millones de pesos, más de 200.000 millones de pesos en total. Es decir, no había forma de financiarlo. Y está claro que en esa cuenta hubo mucha corrupción, mucho choreo. Es decir, todos los subsidios del transporte que Jaime hizo explotar en una primera etapa, hasta el año 2011, cuando ocurre la tragedia de Once, que eran ya subsidios multimillonarios, iban directamente a los bolsillos de los concesionarios, TVA y otros concesionarios, y en vez de ponerlo en obras, se lo choreaban. Volvían en parte a algunos funcionarios, en parte quedaban en los concesionarios públicos. Lo mismo los subsidios a los colectivos. Hasta que el gobierno, después de la tragedia de Once, el gobierno de Cristina, después de la tragedia de Once, empieza con Randazzo a hacer auditorías, la guita que iba a los colectivos también se la choreaban. Y lo que ocurre hoy es que
prácticamente el 70% de la facturación de las empresas de colectivos son subsidios. El resto es corte de boleto. Es decir, de cada 100 pesos que recibe la empresa de colectivos, que es privada, son empresas de colectivos privadas en el área metropolitana, 70 lo pone el Estado con el subsidio y 30 lo recaudan de los boletos. Pero en el medio había muchos colectivos que no circulaban, que estaban en los garajes de las empresas de colectivo y que aún así cobraban subsidios millonarios. Para que tengan una idea, el Estado viene repartiendo en los últimos meses más de 150 millones de pesos por mes a las empresas de colectivos. Ahora, dicho todo esto, que gran parte de los subsidios significaron choreo, por un lado, y por otro lado el descontrol de las cuentas públicas, porque eso generó el déficit fiscal, eso generó que haya que emitir con pesos y que estén financiando subsidios en Capital y Gran Buenos Aires alguien que paga el boleto de colectivo 8 pesos, 6 pesos en Jujuy o en Santiago del Estero o en otra provincia. Dicho todo esto, está claro que Macri está tomando estas medidas en el peor momento. En el peor momento. Y que Macri ha decidido hacer una especie de shock tarifario. Ahora vamos a hablar con Alejandro Katterberg, que tiene todos los números respecto a la imagen de Macri, las encuestas, cómo se siente hoy fortalecido y quiere arriesgar ese capital político para tomar una serie de medidas. Pero desde el punto de vista del bolsillo de un sector de la clase media, media-baja, es un golpazo muy, muy grande, que se suma a los golpes en el bolsillo que vienen dando la inflación que se disparó después de la devaluación y los aumentos que se vienen de alguna manera profundizando a partir de febrero-marzo. La inflación en marzo, con los aumentos tarifarios que hubo en marzo, va a llegar al 5%. Y en abril algunos dicen que va a estar arriba del 5%. Fíjense, y ahora lo vamos a hablar un ratito con Guillermo Oliveto, ¿qué está pasando con la pirámide social de ingresos en la Argentina? ¿Cuáles son los sectores que están sufriendo el zarpazo no solamente de la inflación, sino del golpe en el bolsillo de los aumentos tarifarios? La tenemos ahí a la pirámide. Bueno, esta es la pirámide de ingresos de la Argentina. ¿Cuáles son los sectores hoy más castigados por estos aumentos todos juntos? Por estos aumentos que están golpeando directamente en el presupuesto familiar. Y bueno, claramente lo que dijo el otro día Elisa Carrió, que dijo, atención, ojo, que hay un sector de la población que hasta ahora no ha recibido ningún beneficio en términos de ingreso y que se está comiendo todos los aumentos. ¿Cuál es ese sector? Bueno, básicamente los que tienen ingresos familiares en promedio entre 8.500 pesos y más o menos 15.000 pesos. ¿Por qué? Porque esos sectores de clase media, media-baja, no han recibido las mejoras en el impuesto a las ganancias que con sus bemoles y sus incongruencias van a recibir los que ganan más de 15.000 pesos ahora a partir de abril. No han recibido los aumentos módicos del 15%, pero aumentos de la asignación universal por hijo de marzo. O el aumento de 15% que recibieron los jubilados en marzo. Hay un sector, acá de la población, un sector muy importante que Elisa Carrió dijo, ojo, que son los que nos votaron por el cambio. Bueno, ese sector hoy está en el peor momento, con los bolsillos agujereados. Porque además de no haber recibido aumentos, porque en general tienen los sueldos viejos en el bolsillo y están los precios nuevos, no solamente de las tarifas, que van a estar ahora en marzo o en abril, sino también de los alimentos y de todo el resto de los productos que se dispararon con la inflación, están con los sueldos viejos y los precios nuevos. Y no han recibido nada por parte del Estado. Y aún los que están más abajo, esta clase baja que ha recibido el aumento de 15% de la asignación por hijo, o acá está gran parte también de los jubilados. 7 de cada 10 jubilados en la Argentina ganan la jubilación mínima, 5.000 pesos a partir de marzo. Están acá abajo de la pirámide de ingresos de la Argentina. Ese 15% en marzo, aún con ese aumento, los está dejando 4 o 5% abajo en poder de compra de lo que era marzo del año pasado. Y tienen que después caminar todo el invierno hasta recibir otro aumento en septiembre. Por eso la estrategia de Macri de aplicar todos los aumentos ahora, porque se siente fortalecido políticamente, con la esperanza o la expectativa de que todo cambie en el segundo semestre,
de mi punto de vista, es una estrategia riesgosa. Que hubo despilfarro, que hubo corrupción, que se la llevaron toda, que se chorearon los subsidios, el kirchnerismo, no hay duda. Fue una máquina infernal de corrupción y de descontrol y de mal manejo de las cuentas públicas. Esos 200.000 millones de pesos de subsidios que se distribuyeron de manera discrecional en el último año, pero viene de los últimos 6, 7, 8 años, han sido un descontrol. Un descontrol. Y fue parte también del otro descalabro económico, de la inflación, la devaluación y las cosas que ocurrieron en los últimos años. Ahora, Macri está aplicando la medicina correcta o está empeorando las cosas. Miren los datos que vamos ahora a hablar en un ratito con Guillermo Oliveto respecto a qué está pasando con el consumo. El consumo está cayendo y está cayendo mucho. Miren lo que ha pasado. Este es el dato que tiene Guillermo Oliveto para enero, pero lo proyecta para todo el primer trimestre porque son más o menos lo mismo. Entre enero y marzo, ¿qué ha pasado con las ventas? Cayeron 15% la venta de autos. Cayeron 10% las ventas de electrodomésticos y electrónica. Cayeron 15% las ventas en los shoppings. Cayeron 20% las ventas en restaurantes, en gastronomía. 7% el consumo de carne. Pero este es el dato más preocupante de todos según los analistas de consumo. Las ventas de alimentos totales, estamos hablando de alimentos y bebidas, cayeron 8%. 8% en el primer trimestre. Alimentos. Dicen que es una caída tan profunda como en la recesión del 2009, que hace tiempo que no se veía una caída tan profunda. En el caso de los supermercados, la caída de venta de alimentos y artículos de primera necesidad fue menor, del 4%. ¿Por qué? Porque supermercados todavía, a diferencia del resto de los comercios, tiene algunas promociones como precios cuidados que sostienen parcialmente las ventas. Entonces, la pregunta es, está bien, todos coinciden en el diagnóstico. Coincidían los economistas de Scioli, los economistas de Massa y los economistas de Macri. Los subsidios fueron un monumento a la corrupción y además un descontrol desde el punto de vista del manejo fiscal. Ahora, ¿era esta la manera de salir? O, como le dijo el otro día Elisa Carrió, este termina siendo un ajuste brutal cuando parte de la clase media, esa que está un poquito por arriba de abajo de la pirámide, pero que está acá, entre los 8.500 y los 16.000, 17.000 pesos promedio de familiares de bolsillo. Estamos hablando, no es el ingreso de una persona. Acá estamos hablando de toda la familia. Gana entre 8.500 y 17.000 pesos de bolsillo. Esta parte de la pirámide es la que está recibiendo el ajuste más fuerte en sus bolsillos y que en algún momento, si encima se ponen en riesgo los puestos de trabajo o no hay expectativa de que la economía crezca, bueno, además de sufrir el ajuste, pueden significar también un golpe desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno. Lo que le dijo el otro día Carrió. ¿Carrió qué le dijo? Ojo que estamos golpeando a parte de nuestro electorado que votó por el cambio. Atención con esto. Es ese sector el que sabía que habían hecho un descontrol con los subsidios, que había habido un monumento a la corrupción, que sabía que no se podía seguir pagando 3 pesos la tarifa de colectivo, o 2 pesos la tarifa de tren, o 40 pesos la factura de luz en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de ahí a pasar a aumentos de 100%, 300%, hasta 500% en algunos casos, bueno, ¿es la receta indicada o es una apuesta muy, muy arriesgada por parte de Mauricio Macri? Bueno, está Alejandro Katterberg, en un ratito vamos a hablar un poquito con la mesa política. Alejandro Katterberg es uno de los analistas políticos que está mirando las encuestas que ven todos, las encuestas que hace Poliarquía, pero también las mismas que ha hecho Giacobbe o las que ha hecho Zuleta Puseiro, y todas las encuestas muestran Macri ha perdido nivel de aprobación, imagen, pero todavía está en un nivel muy elevado de aprobación. No sé qué nivel les da a ustedes, Alejandro, pero arriba del 60%, me imagino. Arriba del 60%. ¿Qué tal? Bueno, esto es lo que lo envalentona a tomar medidas que algunos dicen, bueno, ¿esto no es un ajuste brutal sobre la propia clase media que lo votó? A ver, déjame primero darte a vos y a la audiencia 3 minutos de cómo está el estado de la opinión pública.
y te lo combino con algunos datos de las encuestas, pero también con cómo vemos a la gente que lo dicen los focus group y cómo nos lo transmite. Yo te diría que hoy hay un consenso bastante amplio en la sociedad sobre que la situación actual no es buena. 20% solo dice que la situación económica es buena, 1 de cada 4 argentinos dice que la situación general del país es buena. O sea que hay preocupación sobre cómo está el país, preocupación creciente por tema inflacionario, preocupación creciente, como vos mencionaste, por tema consumo, y empieza a haber preocupación creciente por tema empleo. Es decir, todos coinciden en que estamos mal. Sí. Una mayoría que coincide en que estamos mal. Yo te lo diría así, porque eso es lo interesante de lo que está en las encuestas. Los valores de cuando le preguntamos a la gente cómo dice si las cosas están bien, no son bajos. Pero lo que no está disparado y lo que no está alto son los valores negativos. Entonces lo que hay es una cuestión expectante. Yo te diría, vos dijiste recién la crisis del 2008-2009. Estos valores que nosotros estamos viendo, como le preguntamos a la gente cómo evalúa la economía, el país, varios indicadores, están a niveles de lo que te diría, de evaluación del 2014 y un poco por encima de lo que fue el 2008-2009. Pero los negativos, los críticos, están muy por debajo. O sea, ¿en qué situación está la gente? En una situación expectante. Le está dando tiempo, confianza. Ahora, explícame por qué Macri está todavía en el 60%. Ahí estábamos viendo lo que mostraba Zuleta Puseiro, decía estaba en diciembre o en enero en 70%, hoy está en 55%. Bueno, pero ustedes van más o menos 60%. ¿Quién apoya hoy a ese 60% a Macri? Porque Macri en la primera vuelta lo votó el 34% y después lo votó el 51%. En nuestras encuestas, hoy Macri tiene el doble de apoyo que los votos que sacó. Hoy tiene en nuestras encuestas aprobación del 68%. ¿Cómo se explica eso? Básicamente, todos aquellos que lo votaron a Macri lo están apoyando y aprueban su gestión, le están dando tiempo. Casi el 80% de los que votaron a Sergio Massa aprueba a la gestión Macri y le da tiempo. Y un 30% de los que votaron a Scioli. Más algunos otros, ahí se compone. O sea que hoy Macri está cosechando apoyo importante de los que votaron a otros candidatos, sobre todo los de Massa. Ahora, cuando te decía el estado de la opinión pública, ahí hay la gente, hay consenso sobre que hoy estamos en una situación preocupante, no crítica, pero que las cosas no están bien. Lo que no hay consenso y hay una división es cómo la gente ve el futuro. A nivel nacional, 2 de cada 3 argentinos son muy optimistas con lo que viene. ¿Ah, sí? Por eso los niveles de aprobación de Macri. Hay una correlación muy, muy alta entre aquellos que dicen el país va a mejorar y apoyo a Macri. Ese es un enorme desafío para Macri. ¿Cómo mantiene esas expectativas? Porque solo 24% de la gente dice el país está bien, más del 60% de la gente dice vamos a estar mejor el año que viene. Esa brecha de 40 puntos no la vimos nunca. O desde el 2003 que asumió Néstor Kirchner. Entonces, si la gente empieza a perder la paciencia y empieza a decir, uy, yo pensaba que la economía iba a acelerar, yo pensaba que la inflación iba a bajar, o yo pensaba que otros temas que por ahí empiezan a darse cuenta que iba a haber más diálogo, más consenso, que iba a haber investigación de corrupción. Bueno, si la gente pierde y se desilusiona con las expectativas, eso le va a costar imagen a Macri. Ahora yo tengo una pregunta. Si empieza a haber mejoras en el país, eso lo va a sostener a Macri. No, de alguna manera, a ver, todos consideraban, si bien todos los negaban en campaña, que iba a haber descongelamiento de tarifas, recorte de subsidios, porque, bueno, había un consenso de que, lo que yo decía, ¿no? Monumento a la corrupción, despilfarro, algo que no se podía financiar, y aparte lo financiaba todo el país y demás. Todos consideraban que había que salir del cepo y que el dólar a 10 pesos estaba barato. Ahora, la política de Macri, jugando muy fuerte, queriendo hacer todo en 3 o 4 meses, ¿no atenta contra su propio electorado que empieza a decir, pero bueno, escúcheme, yo en abril voy a tener otro sablazo, tuve 5% de inflación en marzo, voy a tener 5 o 6% de inflación en abril, y lo que me estás ofreciendo es simplemente la expectativa de que la segunda mitad del año la cosa mejora? A ver, yo no estoy en la cabeza de Macri, ni de su equipo económico, ni de su equipo político. Esto es tanto una decisión política como económica, el cómo tomar y en qué proceso tomarlo. Ahora, está claro que pareciera que se privilegió la decisión de las decisiones más antipáticas hacia la sociedad, tomarlas lo más rápido posible, y con la expectativa de tema holdout cerrado, llegada de inversiones, dólar que va a empezar. El dólar va a dejar de ser un tema. Hace unas semanas atrás, porque estabas hablando del dólar en el programa, del dólar no vamos a estar hablando seguramente durante un par de meses. Mi impresión y la de muchos es que dentro de 2 o 3 meses no vamos a estar hablando de inflación. Dentro de 2 o 3 meses vamos a estar hablando de consumo, de empleo, de nivel de actividad. Entonces me parece que la decisión es, vos decís, tomarlas todas juntas, ¿cuál es el costo político de todos los meses o durante un prolongado periodo de tiempo ir tomándolas? Es un trade-off, lo decidió el gobierno.
Lo que sí claramente lo está decidiendo en el último día de lo que fue el mejor mes para el gobierno. Este mes empezó con el discurso de Macri en el Congreso, que cayó muy bien y fue muy bien, en las encuestas lo mismo cayó muy bien. Siguió con lo que fue la aprobación de una forma contundente de la decisión más importante que tiene que pasar por el Congreso este año, que fue con los holdouts. Pasó por los 100 días y la... acá lo contaba Diego Llenú. Y con la visita de Obama, etc. Más de la mitad del Frente para la Victoria en el Senado le vota la ley más antipática que puede tener un gobierno, que es los fondos buitres. Es decir, no hay duda de que Macri está asombrosamente fortalecido respecto a lo que uno imaginaba un gobierno no peronista en el poder. Ahora, la pregunta que se hacen todos es, bueno, ¿cuánto le dura eso si la economía no pega la vuelta y no empieza a repuntar? Esa es la pregunta que yo me hago. Sobre todo porque vos sabés que estás tirando abajo el consumo, estás tirando abajo el bolsillo de los asalariados, de una franja de los asalariados. Esa es la pregunta que uno se hace todos los meses cuando miran las encuestas, a ver si la gente le sigue teniendo paciencia. Lo que está claro es, hay un nivel de fortaleza política muy grande, hay un nivel de debilidad mayor al que esperábamos del kirchnerismo a esta altura del año. El gobierno no necesita del kirchnerismo para aprobar las leyes. Ha conseguido aprobar la ley más crucial sin el kirchnerismo. Y me parece que la clave está en cuánta paciencia le tiene la gran mayoría de la sociedad que lo apoya. Hay una minoría de la sociedad que está claramente en contra de Macri, que piensa que Macri es la vuelta de los 90, que piensa que esto va a terminar en una crisis, que piensa que se gobierna para los ricos, que no se toma en cuenta al trabajador, a los pobres. En el interior, peronistas están muy preocupados además por la relación gobierno central, gobierno provincial. O sea, los pesimistas del interior son doblemente pesimistas porque no solo piensan que a la Argentina le va a ir mal, sino que piensan que el gobierno nacional no se va a llevar bien con esos gobernadores y no le va a llegar recursos. Entonces, ahí es donde está la paciencia que la gente le tiene o no que tenga más. Vamos, Llenú. Y bueno, hoy una situación también que tuvo que ver con el empleo, ¿no? Porque vencían una serie de contratos y viste durante todo el día movilizaciones, sobre todo de los gremios estatales, ATE, en todo el microcentro y en distintos puntos del país, sobre todo porque hoy hay en revisión 25.000 contratos y vencían 8.000. Hoy viste movilizaciones de ATE en el Ministerio de Trabajo y también esto obligó a suspender el anuncio que iba a hacer Guillermo Dietrich. A postergarlo y hacerlo en la Casa Rosada en vez del Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía tenía pensado, hubo una movilización ahí, tomaron el edificio, tuvo que retirarse Dietrich y hacer finalmente los anuncios. Hubo despidos durante el día que se conocieron, según dice ATE, en Cancillería, en Migraciones y en el Ministerio de Economía, es decir, alrededor de 500 despidos. Y la preocupación, seguramente habrá alguna nueva movilización de los gremios estatales que se combina con la foto que comentábamos ayer. Hugo Moyano, Antonio Caló, Luis Barrio Nuevo, Micheli, Yasky, una foto que durante el kirchnerismo no la vimos nunca. Esas 5 centrales sindicales con toda la oposición, Massa, Stolbizer, Wiener, hasta el Frente Izquierda y el kirchnerismo. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Ayer Moyano se preguntó, el que tendría que haber venido a esta reunión tendría que haber sido Cambiemos. Me llama la atención que los más interesados en que esta reunión no se haga o se resuelva para bien no estuvieron. ¿Quiénes eran? Los miembros del Frente Cambiemos. A ver, quiero que acá esté Romina Mangel, porque ¿saben lo que les va a contar en un ratito Romina Mangel? Les va a contar cuál es la estrategia directamente de Bonadío para meter la presa a Cristina. Bonadío parece que ya mostró las cartas. Y también les va a contar que en abril va a haber un desfile, además de Cristina, de funcionarios K en tribunales. Y tal vez, no, acá quiero, acá, que esté, pero tal vez, ¿saben qué? Martín Báez puede ir preso. Muchos funcionarios o exfuncionarios kirchneristas se preguntan si estaban contando plata en la Rosadita. ¿Qué importa? Estaban contando plata. Bueno, ya se sabe de quién era la plata que estaban contando. Y Martín Báez puede ir preso. Llegó el hombre con el cual quería hablar. En un ratito vamos a tener la mesa política. Guillermo Oliveto. Guillermo, a ver, tratamos de explicar esto. La pirámide socioeconómica. Venimos contando que el tarifazo viene pegando muy fuerte en estos dos segmentos. En estos dos segmentos. Estamos hablando del 60% de la población. Familias que tienen, en promedio, acá, clase media baja superior, 8.500. Clase baja superior, 8.500 pesos por familia por mes. De promedio. Neto. Esos son salarios de 2015, pero como todavía no se indexaron, todavía no hay aumento salarial, son los salarios viejos que están dándole pelea a 20% de inflación acumulado de noviembre a marzo, ¿no? Bueno, acá hay un grupo que está mejor, que es la clase media típica, otro 30% de la población, que tienen en promedio unos 17.000 pesos de bolsillo. Sí, que muchos dicen con ese ingreso familia no sos clase media. La verdad es que todavía abajo de eso tenés el 48% de la población, con lo cual claramente estás en el medio, aunque mucha gente piense que con ese ingreso no la alcanza
para lo que tenía como idea de una vida de clase media, que esa vida hoy está mucho más en la clase media alta, ¿no? Que son 34.000 pesos promedio familia de bolsillo. Por familia por mes. Estos dos segmentos son los que empiezan a tener sí el beneficio de la corrección de la suba del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. A ver, mostrame acá, mirá, que quiero mostrar esto. Estas familias, estamos hablando de un 23% de la población, que tienen en promedio salarios familiares arriba de los 34.000 pesos, en abril van a recibir, en general, hay más de 1 millón de personas que estaban en esta situación, van a recibir un alivio en los salarios por el tema de la suba del piso de ganancias. Exactamente. Acá hay un sector de la población, acá abajo, que tienen 4.000 pesos promedio de bolsillo, un poquito más, ¿no? 5.000 puede haber acá. Sí, de hecho, todo esto, Maxi, inclusive 20-22% cifra acaba de medir que sería hoy el nivel de pobreza, ¿no? O sea, no el 30 y pico por ciento que por ahí menciona la UCA, pero sí un 22-23%, con lo cual todo este grupo está bajo línea de pobreza y está protegido también de alguna manera por las medidas sociales que están manteniendo estamos hablando el del 15% Macri, ¿no? de aumento de asignación familiar, Exactamente. de asignación por hijo, pero bueno, que es insuficiente incluso con la inflación que ha habido en los 4 últimos 5 Pero de todas maneras hay medidas para este segmento. Algo. Acá no hay nada. Este es el segmento que básicamente lo que está esperando son dos cosas. Uno, no perder el empleo. Sí. Y dos, que le aumenten los salarios. Son las dos variables que hoy estarían activando la capacidad de recuperación de poder adquisitivo en el 60% de la población, salvo que aparezcan nuevas medidas que por ahora no están tan a la vista, ¿no? El gobierno sabe que esta clase media típica y clase media baja superior usa servicio público. Sí, claro. Usa colectivo. Ahí hay acá, a lo sumo hay motito, digamos. Bueno, o hay un poco de auto. Pero algo de auto, pero muy poco. Acá hay mucho colectivo y mucho tren. Las naftas están aumentando, mañana también otro 6%, vienen en la seguidilla de aumentos, pero acá hay mucho... transporte público. Y mucho servicio público que se paga. Sí, se paga la luz, pues son todas familias que tienen luz, tienen gas. Sí, claro. Tienen teléfono y usan el servicio público. Bueno, ¿cuál es la lógica, digamos, de hacer todos los aumentos juntos en este segmento? En principio, desde lo que está declarando el gobierno, parecería que la idea es tratar de resolver todo lo que haya que corregir o normalizar la economía lo más rápido posible para entrar en la nueva fase. Eso es lo que está planteando el presidente. Ahora, lo cierto es que hasta tanto no lleguen los incrementos salariales, este grupo social tiene una pérdida hoy de 20 a 25 puntos de poder adquisitivo. Es mucho. En un semestre, noviembre, en abril. 5 meses. Sí, si sumar la inflación proyectada de abril. Es decir, pueden comprar un cuarto menos de lo que compraban antes cuando van al supermercado. Sí, claramente. Bueno, miremos los datos que a mí me impactaron, los datos que, bueno, vos sos un especialista en consumo, te consultan justamente todas las empresas para ver cómo anda el consumo, dónde pueden vender más, dónde se han caído las ventas. Me impactaron estos datos que vos tomás para enero, pero que proyectás para todo el primer trimestre, enero-marzo. Sería enero-febrero. En marzo ya algunos sectores empezaron a mejorar un poco. Pero esto es la primer foto que hay de la contracción del consumo producto de este desfasaje que habitualmente se daba siempre a comienzo de año, pero ahora viene más acentuado por los incrementos de tarifas. 15% de caída en las ventas de shopping. Por lo menos hay marcas de indumentaria que están 20 o 25% abajo en unidades. Esto es lógico. 10% de caída, todo electrodomésticos, todo electrodomésticos y tecnología, básicamente. Lo mismo es lógico el tema de los autos, que se dispararon los precios. Sí, 15% febrero pues mejoró. El bimestre al final viene en un número más cercano a lo que nosotros tenemos proyectado para el año, que es -4, -5. Pero de todas maneras, el primer impacto fue fuerte. Y el que es muy marcado es comida. Esto me impresiona. Maxi, digamos, yo decía, ¿esto es similar a lo que pasó en la crisis del 2009? Es similar a lo que pasó en el 2014. En la devaluación de Kicillof. En ese sentido, en los primeros meses de la devaluación de Kicillof hubo una contracción muy fuerte de caída del consumo de caída de consumo. De hecho, fue el único año en toda la era kirchnerista que cayó la venta de alimentos en el año entero, 2,2%. El primer cuatrimestre fue muy difícil. Yo creo que este arranque del año se parece mucho a lo que fue el 2014. Mi perspectiva es que el año no va a continuar así, que sería un error pensar que todo 2016 va a ser como el primer cuatrimestre. Ahora, el primer cuatrimestre hay que cruzarlo. Por eso el presidente está hablando de un puente, ¿no? A ver, vos decís que las ventas de alimentos en supermercados caen menos que el resto. Acá puede estar hay formatos de cercanía, hasta precios cuidados. Las ofertas. Hay muchas ofertas, están los supermercados más chicos que también vienen abriendo mucha cantidad de sucursales. Pero tenés otros, me parece el ejemplo más claro, Maxi, la venta de carne. Cuando los argentinos dejan de comer carne, el resto claramente viene después, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿Macri no está arriesgando mucho, ya sabiendo que hay una caída del consumo y una recesión del consumo en los primeros meses, queriendo hacer todo junto en el primer semestre?
aplicándole encima el tarifazo de la luz, del gas, del transporte, del agua, todo junto? Bueno, acá tendríamos que cruzarlo un poco esta Con cátedra de sí. poliarquía, ¿no? Claramente todos los indicadores que ellos acaban de medir le siguen dando muy bien a Macri en términos de opinión pública. Me parece que lo que está tratando es de aprovechar lo que haya que corregir para que esa sociedad que todavía está esperanzada... el sentimiento hoy de la Argentina es, ¿tenemos fe, esperanza, optimismo? Sí, pero otra vez la plata no me alcanza. Esta sería la foto de la plata no me alcanza. La que tiene Cátterberg es tenemos la esperanza y el optimismo. Creo que esas dos curvas es el capital político que el presidente está poniendo sobre la mesa para tratar, y por eso me parece buena la metáfora del puente. El tema es que el puente no quede demasiado largo, ¿no? Ahora, hay un tema de timing ahí. Bueno, es lo que contamos nosotros. Hoy todos se alinean, los gobernadores del PJ, los senadores, los diputados han dejado aislado el kirchnerismo. Pero a la primera de cambio, que Macri caiga en las encuestas y que la economía no repunte, ese escenario cambia drásticamente. Bueno, lo interesante de lo que decía Guillermo es, como yo te decía también, muchos de los indicadores que estamos viendo hoy en cierto sentido se parecen a los de 2014, sobre todo las evaluaciones cuando le preguntamos por la positiva, pero la visión negativa está 10 o 20 puntos por debajo de lo del 2014. Por ejemplo, tema inflacionario, el pico de los indicadores, cuando nosotros le preguntamos cómo está evaluando el tema inflación, cuán grave está entre 15 y 20 puntos por abajo del pico de principio del 2014. El tema de economía personal está por abajo del 2014. Es decir, que la gente, bueno, eso es típico del inicio de un gobierno, que la gente quiere apostar y tener la expectativa porque yo te de que las cosas van a mejorar. Sí, en cuanto a la expectativa futuro, Sí. pero cuando yo le estoy hablando de hoy, evalúame hoy cómo estamos, o incluso las preguntas que nosotros hacemos sobre consumo, propensión al consumo, evaluación de si es un buen o un mal momento de consumo, que reaccionan mucho a la evaluación del 2014, a las evaluaciones, no llegan a estar en los pisos que estuvieron en el 2014. O sea que si marzo o abril es el piso, la recuperación que va a tardar, porque lo vemos en las encuestas por la experiencia, va a tardar por lo menos un año en volver al nivel que estaba cuando Macri llegó, se va a poder dar. Una respuesta a la pregunta que vos estás haciendo hoy por ahí es esa. Que esto suceda y que los anuncios y el boom de la inflación llegue a su techo en esta primera etapa del año, le puede dar el proceso de recuperación que necesita, que si no es como un constante de malas noticias y se va dando durante todo el año. Bueno, y acá es lo más importante, que son los pronósticos de Guillermo Oliveto, grabando la cinta Gonzalito. Grabamos. Por favor, te pido. Estos son los 3 escenarios que se están evaluando. Este es el pesimista. Sí, para el mundo del consumo masivo, Este ¿no? es Para consumo. lo que es el supermercado, el almacén. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa qué pasa con tu bolsillo. ¿Qué puede pasar este año con tu bolsillo? En el escenario pesimista, Oliveto es un experto en consumo. Me tengo que agachar así para que me... bueno, un pasito, no, mira, tengo acá la cartulina, digamos, no puedo. ¿Me podés enfocar? Sí, podés, dale. A ver, ¿qué está viendo Oliveto? Oliveto está viendo, le dice a las empresas, miren, hay 3 escenarios posibles. Las empresas tienen que planificar sus ventas en base a esos escenarios. Le está diciendo, miren, un escenario pesimista es que el consumo se derrumbe en el primer trimestre. El primer trimestre, y ya pasó. De hecho, el dato oficial 5% de caída. World Panel de enero es 8, Sí. y nosotros estamos proyectando que termine el trimestre en 5 puntos abajo. Y fíjate que en los 3 escenarios ya lo damos casi por jugado. Podrá ser 4,5, pero es va a decir, andar por cayó acá. fuerte 5% en el primer trimestre. En el primer trimestre de este año. Que siga cayendo en el segundo trimestre. Sería que no arranque todavía, la economía. que se retrase el acuerdo salarial y que recién empiece a arrancar donde el gobierno está apostando fuerte. Muy lentamente en el tercer y a cuarto. partir del aguinaldo. Sí. Y terminando bastante bien. Menos Bueno, 1% eso te da menos en el 1 en año. el año. Es decir, vos aún en el escenario más pesimista sos optimista. Decís acá... Bueno, en realidad lo que nosotros estamos No, pero vos sabés viendo, cuál es el Maxi, escenario pesimista, verdaderamente. Que no arranque este año y que entres en el año 2017, que es un año electoral con caída. Acá yo te metería arriba un factor que se mantiene la lógica, que yo sé que muchos van a decir hoy está totalmente fuera de tema, pero es la lógica Sí. que el gobierno plantea el gradualismo. No entra ningún shock y trata de llegar más o menos 0 a 0 entre inflación alrededor de entre 27 a 30 puntos con un incremento salarial en ese orden. Si eso se da, podemos llegar a tener alguno de estos 3 escenarios que en definitiva tienen la misma lógica, solo que aceleran más rápido. O sea, En el todo es escenario peor moderado, ahora y mejorando. En el escenario moderado, según vos, te comiste el 5% Sí, el primer de caída de trimestre está consumo, jugado, ya te lo comiste. está jugado. Pero no creces en el segundo trimestre y empezás a recuperar ya más fuerte. Este es lo que imagina más o menos Macri. Yo creo que está por ahí y creo que hoy lo firman todos, Maxi. 0 a 0, Sí. el empate en la altura lo firma el gobierno, los Y tenés gremios, un 0% la gente en el año. y los empresarios. Tenés un 0% en el año. 0, que este año de transición salga El 0 a consumo. 0 y después en el 2017 le creemos a práctica ahí que la economía va a crecer. Y el 5. escenario optimista, que es difícil pensar
que te comiste una caída del consumo del 5%. Y ya recuperaste tan y que ya fuerte, recuperaste y por eso es optimista. cuando venís con tarifazos, aumento, abril, nafta prepaga. Sí, sí. Abril entra ya en el segundo trimestre. Todo en abril que entra en el segundo trimestre. Sí. Este es el escenario optimista. Es el optimista, pero fíjate que aún en eso, el ancho de banda no es tan grande, Maxi. O sea, uno puede hoy tener una mirada del año, entre más uno y menos uno, cualquier empresa puede hacer un presupuesto y puede trabajar ordenadamente. O sea, no estamos hablando de una caída estrepitosa, ni estamos hablando de ninguna fiesta de consumo, ni nada que se le parezca. Es un año, insisto, 0-0, casi firman todos. Ya les va a contar, gracias Guillermo, Por ya les va a favor. contar